Hola, buen día a todos. Bueno, en estos días, más o menos, hará 15, 20 días, en Instagram hay una cuenta de un influencer que presenta material, mm, reels, con algunos temas históricos referidos a ciertas etapas de la Argentina y en particular el primer peronismo. Y uno de estos reels que yo lo vi todo completo, no era un video muy largo, no más de 5 minutos, trataba el tema de los artistas prohibidos durante la primera y segunda presidencia de Perón, o sea, el periodo que se llama el primer peronismo en historia, que abarca de 1946 a 1955, de la elección a presidente, la primera presidencia, hasta su caída a raíz del golpe de Estado denominado la Revolución Libertadora. En sí el reel no está mal hecho, cuenta algunos casos puntuales y quizá los más conocidos, que fue el caso de Libertad Lamarque, que en realidad no empezó con la primera presidencia de Perón, sino casi un año antes. El caso de Nini Marshall, que debió exiliarse en México, pero que en realidad la primera censura a Nini Marshall fue por el golpe de Estado, la revolución de 1943, y en la radio, no en el cine. La prohibición en cine vino después. Y nombran, acá hubo un error que yo escribí y los comentarios al reel lo subsané, no sé si lo habrán tomado nota, lo cual implica que a veces algunos reels se hacen medio a las apuradas. Nombran a otro actor muy conocido, un actor argentino muy importante, un gran actor de carácter, y lo nombran como Antonio García Burr, y era Arturo García Burr, primer actor importantísimo, protagonista en cine de películas que fueron hitos como Así es la vida, Los Isleros. En el teatro se destacó y que sí tuvo que exiliarse en Chile. Acá dicen en Europa, no tengo la certeza de Europa, pero en Chile sí. Incluso habían armado un prontuario falso en la policía para poderlo detener a García Burr. Él permaneció hasta unos meses antes de la Revolución Libertadora en Chile viviendo. Y regresó para actuar en ese movimiento y fue uno de los partícipes de la composición de la Marcha de la Libertad, o sea, la marcha que se puede encontrar en YouTube, que cantaban los adherentes a la Revolución Libertadora, o sea, los antiperonistas, porque en el medio de esa marcha se escucha un recitado y es la inconfundible voz de Arturo García Burr. Bien, si decimos que en el reel no está mal hecho, pero, a ver, adolece de algunas fallas. Primero que los problemas de Libertad Lamarque con la censura, más que con la censura como Eva Duarte, como ya se lo aclaró en una mesa Mirta Legrand, ya conté la historia, empezaron en la filmación de la cabalgata de circo en 1944. En los estudios San Miguel, propiedad de la familia Machinandi Arena, que querían tener a través de filmar con Eva Duarte, que en ese momento era pareja, no estaba todavía casada con el coronel Perón, conseguir la concesión del Casino de Mar del Plata, que al final no lo consiguieron. Y Libertad Lamarque ya hacía giras en México, era muy popular en toda América, ya era una estrella, una diva por derecho propio. La cuestión de Nini Marshall, que primero fue en la radio, uno de los personajes emblemáticos en la radio de Nini Marshall fueron Cándida, la inmigrante gallega,
y Catita, la chica de barrio descendiente de italianos, de inmigrantes italianos. Después del golpe de Estado de 1943, en el que Perón participó y fue uno de los artífices, y que lo llevó a ser secretario de Trabajo y Previsión, el primer cargo político, hubo una comisión que empezó a velar, digamos, velar en el sentido de cuidar, por el habla de los argentinos, que fuera un habla pura, castiza. Entonces vino la censura a las letras de los tangos. Se cuestionaba la utilización del lunfardo en muchas letras de tango, y bueno, uno de los que se vio afectado también era Enrique Santos Discépolo. Y también objetaron a los personajes, sobre todo Catita, porque según ellos deformaba el habla castellana. En realidad, la revolución que hizo en el humor Nini Marshall fue utilizar el lenguaje coloquial de la clase media argentina y de la clase baja para crear magníficos personajes que reflejaban a cada una de esos nichos de la sociedad. La clase media baja es Catita, la clase media baja inmigrante es Cándida, la clase media también trabajadora es Doña Pola, una señora de origen judío, y también la clase alta, que es Doña Jovita, la clase alta tradicional de raigambre criolla, digamos de provincias, y la clase alta más moderna, porque es un personaje posterior, que va a ser Mónica, que es una personaje que apareció en los años 50, fines de los 50, principios de los 60. Pero el fuerte en la radio eran Cándida y Catita. Bien, entonces ahí se produce, si bien ya había filmado en nuestro país algunas películas con sus personajes, Nini Marshall tuvo que exiliarse en México. Otro caso fue el de Francisco Petrone, un primer actor muy importante de cine y teatro, que por su militancia en el Partido Comunista tuvo que hacer giras en América. Después por América, incluso trabajando con circos. Un tío abuelo mío era amigo de Francisco Petrone porque era oriundo del barrio de Floresta, y lo conocía, eran amigos. Y eso es verdad. Volvió después de la revolución, del golpe de Estado del 55. Otro caso en la radio fue, y en el cine, pero no llegó a efectivizarse con tanta fuerza, son las excelentes películas de los 5 grandes del buen humor, ese magnífico conjunto humorístico de 5 actores, que eran Carlos García Cambón, Rafael Carret, Guillermo Rico, Selmar Guiñol y Jorge Luz, que habían comenzado en la radio y que hicieron películas exitosísimas de taquilla. De este conjunto, ¿qué pasó? En la radio hubo un amago de censura con Selmar Guiñol, porque estaba afiliado al Partido Socialista, al partido de Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, históricos enemigos del peronismo. Pero en cine no hubo problema con él. Que ocurre que estos actores atraían mucho a la taquilla, eran películas muy exitosas. Los 5 grandes de buen humor, que se pueden conocer en YouTube, y quizá la gente más joven recuerde más a los que más tiempo vivieron y actividad tuvieron, porque, Guillermo Rico, cantante de tango, galán y imitador, el Pato Carret, como imitador y después en el público infantil, y bueno, el inefable Jorge Luz, que hasta poco antes de su vida aparecía en la tele con esos personajes espectaculares, como era el dúo de la Tota y la Porota con Jorge Porcel, personajes dramáticos, y también las entrevistas que le hacían, ¿no? Que contaba toda la historia, toda su trayectoria, un hombre con una trayectoria vastísima, tanto él como su hermana Ida Luz, que fueron puntales del espectáculo argentino en el siglo XX. Bueno, esta gente hacía películas que eran un éxito impresionante, entonces, claro,
censurar un actor o una actriz y perdías audiencia también. Si un actor o una actriz te sostenían un personaje, te sostenían un argumento y aparte te daba taquilla, bien. ¿Qué pasa con el tema de las listas negras y la censura en el peronismo? ¿Existió? Sí. Pero hay pocos trabajos, hay pocos estudios sobre el tema. Y abarca no solo el cine, la radio, sino también el teatro y la literatura. Si bien sobre el tema de la literatura está el caso conocido de Borges, que antes de que Perón asumiera, a él lo cambian de puesto en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, lo mandan de trabajar en una biblioteca a ser inspector de aves de corral en las ferias francas. Hay pocos trabajos. El caso de Cortázar, que se exilia, Ernesto Sábato, que por su militancia de izquierda vuelve de Europa y se va a vivir a Córdoba, la compra de los medios de comunicación, como el caso del diario La Prensa, y la posición de la Sociedad Argentina de Escritores, totalmente contraria al peronismo, la revista Sur, dirigida por Victorio Campo. Victorio Campo va a ir presa. Va a ir presa porque un día se paran junto con la mamá de Borges, la hermana de Borges, la tía de Mariano Grondona y otras mujeres, algunas de ellas escritoras, a cantar el himno nacional llevando una bandera argentina frente a una manifestación de apoyo a Perón. Se la llevan a la comisaría todas y ¿qué pasa? La mamá de Borges la va a buscar Borges, porque era una señora ya grande, pero a Nora Borges, la hermana, y Victorio Campo y algunas más la llevan a una cárcel de mujeres que ya no existe, la cárcel del Buen Pastor, donde iban las chicas que ejercían la prostitución o las mecheras o las mujeres que iban por delitos menores. Por la presión internacional se la terminan liberando a Victorio Campo y a las otras mujeres que estaban con ella, ¿no? También a Nora Borges. Pero bueno, digamos como el caso más escandaloso. Pero trabajos sobre el tema de la censura en el mundo del espectáculo no hay muchos. El reel no está mal hecho, pero faltan fuentes documentales, sean fuentes directas, orales o bibliográficas. Y cuando hablamos de que hubo censura en el primer y segundo peronismo, si bien no hubo una lista negra de actores que decían este actúa, este no, este sí, este no, sí hubo una bajada de línea a través de una institución del gobierno que va a ser la Subsecretaría de Información Pública, que estuvo al mando de un hombre llamado Raúl Alejandro Apple, el inventor del peronismo. Este es el primer libro sobre él, del que se sabe muy poco. Silvia Mercado, una periodista que investigó la historia de este hombre, de origen alemán, pero que había comenzado trabajando en la industria del cine, y que de quien se dice, no está probado, pero puede ser que ocurriera, era representante de Eva Duarte. No se encontró la documentación, pero hay muchos dichos orales que lo avalan. Lo que pasa es que antes los representantes no tenían todas las cuestiones, manejaban tanta cuestión de papelerío como hoy en día, está todo, digamos, judicializado y demás. Y que había sido compañero de escuela de dos directores de cine que filmaron mucho durante el primer peronismo, que fue Luis César Amadori, un hombre de origen italiano, que se casa con la mega estrella diva de aquel entonces, que también era Zully Moreno, y la dirige en un montón de películas, entre ellas Dios se lo pague, y Carlos Borcosque,